Hola Anna, molt benvinguda a Terrícoles. Actualment estàs presentant el teu llibre Sin reglas, erótica y libertad femenina en la madurez, un ensayo que nos acerca a las experiencias, pensamientos y reflexiones sobre la sexualidad femenina en la vejez. Para hablar utilizas una gramática muy recurrente como secretismo, silencio, tabúes, estereotipos, libertad y hasta mitos. Todo para mí creo que pone de manifiesto la complejidad y también la dificultad de hablar de la sexualidad femenina en la vejez. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es tan secreto? ¿Por qué es tan secreto? ¿Por qué es tan difícil? ¿O por qué cuesta tanto de hablar de la Bueno, pues esto es una cosa que al final digamos, el libro no desvela esto, ¿no? Realmente hay una serie de condicionamientos de tipo cultural e histórico, ¿no? Es decir, la sexualidad forma parte de los aspectos más íntimos de las personas, de todas las personas, ¿no? Y si además a este carácter personal le añades el aspecto de tipo cultural que ha supuesto pues en nuestro país, por ejemplo, para las mujeres con las que he hecho este trabajo, que han sido mujeres hijas del franquismo o incluso un poquito anterior, ¿no? Entonces son mujeres que han vivido una prohibición total respecto a todo el tema de la sexualidad, con la religión prohibiendo todo el sexto mandamiento. Es decir, ha habido muchos elementos sociales, culturales, que han impedido que las mujeres hablaran de su sexualidad con otros aspectos también, ¿no? De manera abierta, porque tú entrevistaste a 729 mujeres y a través de un cuestionario o también había una reunión, ¿cómo fue el proceso? Sí. O sea, yo elaboré un cuestionario que incluía todos los aspectos respecto a la sexualidad actual en el momento en que ellas contestaban el cuestionario, no la sexualidad pasada o el futuro, sino lo que vivían en ese momento. Y a ese cuestionario me respondieron 729 mujeres, y me costó bastante, de toda España y algunas de mis vínculos en América Latina, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente el grueso es en España. Entonces, en España, con esto obtuve unos datos. Esos datos yo quería contrastarlos con sus propias palabras, ¿no? Porque vale, los datos dicen cosas, pero esos datos, sobre todo en temas de sexualidad, son muy peculiares, ¿no? O sobre todo cuando hablas de sexualidad a las mujeres mayores, yo no quería que mis datos corroboraran el imaginario negativo, ¿no? De que te haces mayor y ya no tienes sexualidad, sino que quería que ellas me hablaran de esto. Entonces, bueno, hice una serie de peticiones por mis vías de diseminación y pregunté quién quería participar en unos grupos de discusión, que eran de 8 personas. Y hice 2 grupos en Madrid, 2 grupos en Barcelona, un grupo en Valencia, 2 grupos en Córdoba. Y en estos grupos, digamos que ellas estaban dispuestas ya a hablar, primero a comentar los resultados que habían salido, cómo explicaban ellos estos, y luego hablar de su propia experiencia o de cosas que no habían salido. Porque ellas tenían de entre 50 y 83 años, ¿no? Entre 50 y 83 años. Sí. Pero ¿dónde está la línea para establecer que alguien es madura, que alguien es vieja? ¿Está en la menopausia, en la transformación del cuerpo? ¿Dónde podemos decir que está esa frontera? Bueno, ¿O en la edad? Claro, una cosa es lo que entendemos culturalmente como la edad madura o la vejez, ¿no? Es decir, la vejez podríamos, en este momento se sitúa pues más en los 80 o más, ¿no? Es decir, porque realmente hasta esa edad vivimos bastante bien, después también, pero con más dificultades. Y bueno, la madurez sería el proceso a partir del momento en que tú consideras que ya no estás en la juventud, ¿no? Eso depende de muchos aspectos, porque no es una cuestión de cuerpo. La madurez es una cuestión también de mente, de actitud frente a la vida, de posición en tu momento de desarrollo. Si te sitúas en un momento de todavía mucha lucha o te sitúas en una perspectiva donde ves el mundo de otra manera. Yo creo que ahí empieza la madurez, ¿no? Tú llevas más de 30 años trabajando en torno a lo que es la madurez, el envejecimiento. ¿Cómo ha evolucionado esta mujer
madura? ¿Ha habido una evolución o siempre ha estado igual? Bueno, yo creo que, por una parte, cuando yo empecé a trabajar buscando la opinión de mujeres que tenían 50 años. Si hoy volviera a empezar, no empezaría en los 50, empezaría en los 60, porque realmente es que ha cambiado mucho la vida en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, yo preguntaba a las mujeres cuál era su autopercepción sobre el proceso de envejecer, pero hoy creo que a una mujer de 50 años no le preguntaría esto, se lo preguntaría a una mujer al menos de 60, ¿no? Entonces, porque quizá pienso yo que quizá hasta los 60 no te planteas que te estás haciendo mayor. O sea, en este sentido, la vida ha cambiado mucho, porque la historia en los últimos años nos ha regalado 30 años de vida. Antes, a los 60 estábamos hechas un desastre y ahora llegamos a los 90 con bastante dignidad, ¿no? Entonces yo creo que ha habido un cambio sociológico muy importante. Una cosa es como tú te miras, tú te consideras o no una persona vieja, y otra cosa es como la sociedad te mira. En este caso coincide que la sociedad ahora mira a las señoras de 50 como jóvenes, entre comillas, y 60 ya estaríamos hablando de esta frontera. Bueno, yo creo que socialmente ha habido también un cambio en la percepción, ¿no? Es decir, antes una mujer decía que tenía 50 años y ya era mayor, ¿no? Se consideraba. Yo creo que hoy hay una mayor visibilidad de las mujeres. Antes las mujeres estaban en casa, en fin, ahora hay una visibilidad profesional, política, cultural, artística. Hay muchas mujeres con vidas significativas que empiezan a ser reales, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que la sociedad en ese sentido valora o ve de una manera más positiva el envejecer de las mujeres, ¿no? Y las propias mujeres creo que también sienten más orgullo de su edad. Había una cosa que comentas en tu libro, que es que hay en la sociedad como cierto rechazo hacia la vejez, y cuando hablamos en cuestión de sexo existe como un tabú total. ¿Esto es una cuestión que tú has ido viendo en estos estudios o las mujeres, de alguna manera, estas mujeres entrevistadas lo han plasmado? Bueno, yo creo que el tabú de la sexualidad es un tabú que lo comprobamos todos los días en todas partes. Es decir, las mujeres, por ejemplo, hablamos de muchas cosas entre nosotras, de muchas cosas íntimas, incluso de enfermedades, de cuerpo, de problemas con nuestras parejas, etcétera, etcétera, de anhelos, de deseos prohibidos, de tal. Pero difícilmente entre nosotras, al menos las mujeres de cierta edad, ¿no? No hablamos fácilmente de la sexualidad. Tenemos esa dificultad tan grande porque sobre la sexualidad las mujeres nunca hemos hablado. Tú piensas que los papeles asignados a las mujeres eran o virgen, santa o puta. Entonces, quiere decir, si tú muestras anhelos y deseos sexuales, a todas las edades las chicas tratan de no parecer, ¿no? Y en la edad mayor, pues simplemente es que no estamos acostumbradas, ¿no? En estos estigmas, ¿no?, de la sexualidad femenina, ¿tú cómo crees que han vivido las mujeres? ¿Con cierta naturalidad o se resignaban a estos papeles que les han otorgado la sociedad, esos roles de alguna manera? Bueno, yo creo que las mujeres no hemos aceptado, o sea, ha habido en los últimos 25 o 30 años una evolución muy grande a nivel de roles totales, ¿no? Es decir, de papeles de las mujeres. Nosotras antes, nuestra sexualidad era una sexualidad reproductiva, teníamos criaturas, teníamos sexualidad para tener criaturas, es decir, estos eran los mandatos de la Iglesia y de todo esto, ¿no? Entonces, ha habido una evolución muy grande. Y en esa revolución sexual ha tenido mucho que ver, por ejemplo, los anticonceptivos, que ha permitido una transformación de la sexualidad, ¿no? Las mujeres plantearse la sexualidad ya no como algo tremendo que te quedabas embarazada, sino algo que tú podías disponer, ¿no? Ahora sí, ahora no. Entonces yo creo que todo esto ha facilitado una naturalización de la sexualidad y una vivencia diferente.
Ujú. Y ha habido un cambio respecto a, porque hay una cosa que comentas, que, que las mujeres de 70 años actualmente lo viven con más libertad, que habrá que ver cómo se vivirán las mujeres de 30 años ahora, cómo vivirán en ese futuro. ¿Tú crees que habrá una evolución, que seguiremos evolucionando hacia la libertad que dices, que comentas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que las mujeres que hoy tienen 30 y 40 años, mm, o sea, las mujeres que hoy somos mayores, hemos sido las pioneras de todo, ¿no? Es decir, nosotras hemos empezado con el feminismo, hemos empezado con la ley del aborto, la ley del divorcio, o sea, nosotras hemos tenido que romper con cantidad de cosas. Las mujeres que vienen detrás se lo encuentran muchos caminos abiertos, también van a tener muchas contradicciones, ¿no? Porque puedes creer que está todo resuelto y en realidad luego en la parcela íntima y personal, con tu relación con el otro, las cosas no han cambiado tanto, ¿no? O sea, no creo que lo tengan todo hecho, pero sí creo que van a vivir mucho mejor todo lo que es la sexualidad, porque no hay la estigmatización, la gente no es tan fuerte, hay mucha literatura, hay muchas películas, Sí, habla siempre de este doble rasero, ¿no? Que por un lado es ligado al envejecimiento, a la sexualidad, ¿no? Por un lado, el envejecimiento ya se viera como algo más natural, ¿no? Más normal, por decirlo de alguna manera. No sé si utilizo el vocabulario correcto. Y por otro lado, la sexualidad también habrá habido un avance, ¿no? Y por lo tanto, esa conjunción será mucho más suave, podríamos decir. Sí, yo creo que las viejas del futuro lo van a tener mejor, ¿no? De hecho, en este momento pues hay películas, hay novelas, hay actrices, o sea, gente que pone voz a este mismo libro, es decir, cosas que permiten que se hable de cosas que antes no se hablaba. Entonces yo creo que todo esto contribuye a la libertad es la normalidad, ¿no? Volviendo un poco a estos grupos de trabajo que me parecen interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que las mujeres no tenemos como la naturalidad de hablar de sexualidad entre nosotras. ¿Cómo eran los grupos de trabajo? ¿Se sentían violentadas al hablar de su intimidad? ¿Cómo fue el proceso? No, para mí yo aprendí mucho, ¿no? Es decir, y por una parte ellas eran voluntarias, ¿no? Entonces es decir, no eran mujeres, eran mujeres que se habían ofrecido para poder hablar de este tema y habían hecho el cuestionario, por lo tanto, digamos, sabían de qué iba a ser la cosa, ¿no? Eso ya no es lo mismo que coger un grupo de personas que no están preparadas para ello, ¿no? Entonces, pero luego para mí fue muy interesante porque cosas que yo no había planteado en el cuestionario aparecieron allí, ¿no? Aparecieron deseos que yo no había contado, con los que no contaba. ¿En qué sentido? Y además era muy interesante porque hablaban entre ellas, ¿no? Y era como si en esa conversación lo que una decía iluminara el deseo de la otra, que igual no lo había hablado a nadie, ¿no? Entonces fue muy, muy, muy enriquecedor. ¿Y qué salió de ahí que te sorprendía? Bueno, ¿te sorprendió algún dato, información que haya salido y que al final es lo que ha nutrido, ¿no? Tu libro? Pues no lo sé, así en concreto no te puedo decir, ¿no? Creo recordar una cosa que me sorprendió bastante, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo trataba de equilibrar los grupos, que hubiera mujeres lesbianas y mujeres heterosexuales y tal, ¿no? Con diferentes orientaciones sexuales. ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, la libertad de muchas mujeres lesbianas que anteriormente habían sido heterosexuales y con el tiempo pues fueron evolucionando hacia otra sexualidad, cómo explicaban cómo hicieron las negociaciones con su familia, porque tenían hijos, hijas, nietos, ¿no? Y la felicidad con que vivieron todo este proceso. Por ejemplo, esto es una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Es una tendencia, ¿no? Que conforme va pasando los años, quizás como hay
cambios de orientación sexual, se puede decir que, que hay una tendencia a ello. Nosotros, hombres y mujeres en este país, nacemos heterosexuales por decreto, ¿no? Es decir, o sea, serás heterosexual, tendrás un novio o tendrás una novia según... bueno, sobre este mandato de la heterosexualidad obligatoria hay mucha crítica y hay mucha... Y de hecho, pues las jóvenes generaciones esto lo tienen mucho más claro, que si les gusta una chica o les gusta un chico, eso no es tan complicado como en otros momentos. Pero al margen, respecto a lo que tú me has dicho, una de las tendencias, yo me refiero a las mujeres porque es sobre lo que yo he trabajado, supongo que los hombres es exactamente lo mismo, es decir, en la medida en que eres más libre, eres más mayor, tienes más libertad, empiezas a poner límites, o por ejemplo, a ser agente de tu sexualidad. Tú dices, esto quiero, esto no quiero, esto sí, esto no, hoy sí, hoy no. Es decir, tú vas conociendo tu cuerpo y tu deseo, y en ese conocer tu cuerpo y tu deseo puedes poner los límites. Y lo mismo en la heterosexualidad, es decir, muchas personas que han sido heterosexuales felices, han tenido una relación con una persona tal, pues llega un momento en que piensan que quizá con otra mujer pues estará mejor. También ten en cuenta que nuestra cultura, nuestra sociedad rechaza a las mujeres mayores, entonces muchas veces esta necesidad de piel que tenemos las personas no la puedes cumplir. A veces puede ser difícil a los 60 o a los 70 o a los 80 encontrar un hombre con el que tú puedas tener una relación sensual y suficientemente cálida como para que y quizá lo puedes encontrar con otra mujer. Quiero decir que hay una libertad y la gente se decanta por lo que quiere, ¿no? Hay este rechazo hacia la mujer mayor que comentas, también pasa lo mismo en el hombre. ¿Es equiparable? Bueno, yo creo que de hecho, por ejemplo, si tú miras, Trump se casó con una señora 30 años más joven y no tembló nadie, ¿no? Pero Macron se apareja con una mujer 30 años mayor y parece que haya ocurrido una catástrofe, ¿no? Entonces esto, bueno, es un poco el doble estándar del envejecimiento que explicaba Susan Sontag, ¿no? Que decía que en nuestra cultura, mientras los hombres maduran, las mujeres envejecen, ¿no? Esa diferencia entre madurez y vejez, ¿no? Entonces, es decir, la sociedad es más permisiva con la libertad sexual de los hombres que de las mujeres, y la libertad sexual de las mujeres mayores está muy cuestionada, ¿no? Está muy poco bien vista, ¿no? Al menos hasta ahora. Yo pretendo que esto cambie. El libro entiendo que es para poner el debate, ¿no? Que quieres poner este debate sobre la mesa, ¿no? La sexualidad y la vejez, y introducirlo en el debate feminista, porque crees o consideras que está aparte de estos debates feministas. Porque una de las cosas que decías es que hace falta poner sí, yo creo estas que reflexiones, ¿no? Sobre la mesa. O sea, yo mi objetivo lo he explicado muy bien. O sea, hay un capítulo que digo destapar la cazuela, ¿no? O sea, yo creo que la sexualidad en la edad mayor de hombres y mujeres está oculta, la sociedad no habla sobre este tema, y este guiso que está bien tapado, pues yo no pretendo pontificar, yo cuento lo que me han contado bueno, también sobre tu experiencia, pues son 30 años, claro, son 30 años hablando de esto. Sí. Pero que en realidad creo yo que esta no es la última palabra, luego habrán muchas nuevas palabras, quizá a partir de esta, ¿no? Entonces, sí, hay culturalmente un tabú muy fuerte y un silencio muy grande. Los hombres lo han tenido más fácil que nosotras porque se ha permitido más que ellos, a última instancia, pues un viejo verde, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero una mujer mayor que muestra su deseo o su sexualidad o su tal, por ejemplo, ahora el término pumas, cougars, ¿no? Entonces, una mujer después de los 40, que yo me quedé alucinando cuando, ¿no? O sea, una mujer que después de 40 años
que tener 40 años, que no es nada, ¿no? O sea, busca activamente un chico, o sea, quiere un rollo, tener un rollo con un chico. A estas chicas las llaman pumas, ¿no? Y yo digo, toda la vida ellos han ido de cacería y le han dicho, ahí está el tigre, ahí está el león que viene, ¿no? Dice, no, para las mujeres son pumas, ¿no? Para que veas ese doble código que en realidad este término oculta un intento de estigmatizar, ¿no? De decir... Sí, todo esto es lo que estamos hablando, ¿no? Que hay como una mochila social, cultural, que en el fondo nos atraviesa y que llega hasta nuestra habitación, hasta nuestra intimidad, ¿no? Que no nos podemos escapar de esto, ¿no? No, es imposible. Pero se nos acaba el tiempo y a mí me encantaría saber algunas conclusiones, si es que ha habido, o cómo se podría cerrar y decir, bueno, después de estas 729 entrevistas, he conseguido romper los mitos que había sobre la sexualidad en la vejez, o no, los he reforzado. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo espero haber roto mitos, en el sentido de que quien se pueda acercar a leer el libro pues puede ver que hay vida después de la menopausia. Es decir, que la menopausia no es el fin de nada, es el fin de la menstruación y basta, y es una suerte enorme. O sea, quitarte la menstruación encima a los 50 años ya está bien. Es decir, que no. Entonces, yo creo que el libro pues permite comprender que para mí las conclusiones serían: hay vida después de la menopausia. No hay una sola sexualidad, hay muchas sexualidades. Esta sexualidad puede ser que va del cero al infinito, es decir, que va desde las personas que pueden mantener mucho deseo durante mucho tiempo y encontrar las formas no fáciles de resolver o de dar complacencia a su deseo, y también hay el deseo de no sexualidad, es decir, la no sexualidad también es sexualidad. Es decir, las mujeres y los hombres que en un momento de su vida, no hace falta ser mayores, deciden no dedicarle energía a este tema, ¿no? Entonces yo creo que la idea de que somos muchas, somos diferentes, diversas, plurales, y que a lo largo de la edad adquirimos o vamos camino de adquirir agencia, ser agentes de nuestra sexualidad, yo creo que esto para mí sería lo más importante. Yo creo que podría resumirlo incluso en una palabra, que la dices mucho, que es libertad. Claro, el aumento de la libertad, que va acompañada con la edad. O sea, la edad acompaña en la medida que te vas quitando mandatos, ¿no? Mandatos de feminidad, mandatos de heterosexualidad, mandatos de niña mona, etcétera, que vas pudiendo ser tú misma, y esa libertad es la clave de todo. Es como ir quitando capas de la cebolla, claro, hasta llegar al núcleo. Exacto. Y después, porque la vejez, ¿no? Significa como también el final de la vida. ¿Tú crees que eso también es la razón por la que se rechaza? Bueno, yo creo que la vejez nos recuerda que somos seres finitos, que nacemos y morimos. Entonces es como si no quisiéramos aceptar que hay un transcurso de la vida y que lo importante es vivir ese tiempo, el que sea, porque claro, o sea, lo bueno de la vejez es que no te has muerto. Es decir, es bonita, ¿no? Lo bueno de cumplir 80 es que no has palmado a los 35. Entonces, cumplir años y tener... Entonces, en este ciclo, pues vivir asumiendo la coherencia de tu vida, ¿no? A los 20 eres una mujer de 20, a los 70 de 70 y a los 90 una mujer de 90, ¿no? Tú has vivido este proceso porque has empezado hace 30 años estudiando sobre el envejecimiento femenino y de hecho tú has ido viviéndolo, ¿no? También el proceso, has cogido una conciencia, ¿no? del envejecimiento. ¿Tú crees que saber que te estás envejeciendo y ser consciente de ello te facilita también el proceso de libertad? Sí, yo creo que vivir consciente respecto a tu tiempo, a tu edad, al momento en que tú estás,
qué es lo que tienes por venir, qué es lo que has conseguido, esta especie de balance, ¿no? De lo que tienes por delante y lo que te queda por detrás. O sea, en fin, yo creo que esto, bueno, te permite ir haciendo ajustes en cada momento de lo que tienes que modificar, ¿no? Exacto. Pues el libro lo acabas de presentar hace nada, este mes de febrero. ¿Qué sensaciones tienes hasta ahora? Bueno, estoy sorprendida, sí, estoy sorprendida porque veo como que había una mucha necesidad de hablar de este tema, ¿no? Porque yo anteriormente he escrito otros libros que han salido, que han tenido muchas ediciones, en fin, que no es... Pero esta especie de enorme interés, ¿no? Yo creo que explica es una de las razones que explica el silencio, ¿no? O sea, Sí, es un tema tan silenciado sí. que cuando alguien habla de esto, la gente dice, bueno, ¿y esto qué es, no? Sí, no, además lo comentábamos, que la pirámide de la población está invertida, cada vez más las personas son más, tienen más edad, pero no se habla de la vejez, no se habla de la evolución, ¿no? Y espero que este libro ponga sobre la mesa ese debate, ¿no? Desde el punto de vista feminista, que dices en el libro, que lo quieres introducir, y espero que también nos haga pensar, ¿no? De cómo vivimos nuestra vida, y te deseo muchísima suerte con el libro, Bueno, Ana. muchas gracias. Y hasta pronto. Muchas gracias.